están? Eh, Primera cosita es presentarles disculpas porque como solo vamos a tener 20 minutos, pues voy a hacer una cosa absolutamente simplista comparado con lo que significa pensar las matemáticas en media y central, porque además también me interesa escucharnos un poquito. La primera claridad a lo que decía Alejandra es el texto no es enseñanza aprendizaje, sino enseñanza y conocer aprendizaje. Ya vamos a mirar, entre otras cosas, por qué esa discusión. Entre otras cosas, con equivalencia, sí. Entonces, vamos a hablar de varias cosas. En primer lugar, lo que pretendo hacer es especificar algunas de las dimensiones que se requieren para enseñar media. Eso sale de dos componentes básicos. Un componente teórico, que tiene componentes históricos, y un componente práctico dentro de la por otro lado, pues vamos a hablar de ciertos niveles de comprensión que requieren ciertos objetos matemáticos escolares o acercarnos a hablar de ciertos niveles de concreción, básicamente. Hay dos dimensiones que nos interesa mirar con base en el primer objetivo, que son la dimensión normativa y la dimensión didáctica para esos objetos escolares. En esos dos componentes vamos a en estos momentos en el país. Y por lo mismo, pues no voy a centrarme en una discusión de un objeto matemático específico en la media, sino en una variedad que no la agota realmente. Entonces, en la primera parte voy a hablar un poquito de preguntas y conversatorios que hemos tenido desde el año 2015 con aproximadamente 200 profesores de media de matemáticas en el país para discutir ciertas cosas sobre lo que necesitarían, o lo que ellos necesitarían. Entonces, una de las preguntas que hicimos fue, si tu carga este año son las matemáticas de décimo y undécimo, ¿qué deberíamos enseñar? ¿Qué creen ustedes que contestan los profes? ¿Geometría? Y cálculo. En grado undécimo, la mayoría de los profesores, la más frecuente fue, me toca ver cálculo, luego aterrizaron un poquito más a, tengo que empezar a trabajar funciones reales, tengo que trabajar con límites, eso me lleva a derivadas, y eso me lleva a integrales. Ok, esto está más o menos en la misma línea de lo que nos contestaron la mayoría de los profesores. Y en grado décimo, me toca ver trigonometría, pero igual me toca fue muy, lo dejé tal cual. Tenemos que trabajar con funciones reales, tenemos que trabajar con razones trigonométricas, tenemos que trabajar con funciones trigonométricas y debemos enseñar, eso fue una que está entre preguntas, porque para los profesores no la mencionaban, pero nos decían no sé si sí o si no, y normalmente nunca llego allá. ¿Sí? Entonces, digamos que ahí nos pasaron esas cosas. Bueno, entonces, con base en eso y en las bases de lo que están dando acá, les preguntamos, en la experiencia que han tenido, ¿eso es suficiente? Y entonces la mayoría de los profesores nos contestan, no, pero eso no implicaba que fuera suficiente. Entonces quisimos hacerle claridad de si era insuficiente y nos dicen que sí, que es insuficiente. Y les preguntamos por qué. Las razones más comunes que emergen son porque la enseñanza en la media necesitan lo que han hecho los estudiantes antes y están llegando en las bases correspondientes. Y por otro lado, nos aclaran, hay un proceso logístico y es que no hay tiempo para abordar todas las temáticas porque la media tiene menos intensidad horaria que los otros cursos, ¿no? Son como las dos más recurrentes, hay muchas otras que nos plantean. Entonces ahí les hicimos una pregunta y es, si ya sabemos que llegan sin eso, sin las bases, entonces ¿por qué seguimos escogiendo esos objetos que están arriba? ¿Sí? ¿Qué contestarían los profes normalmente? Por los estudiantes, por los estándares, porque hay unos contenidos y un currículo ya montado. Entonces, voy a presentar aquí los más comunes, porque lo necesitan para ir a la universidad, porque lo evalúan en el ICFES, porque brinda herramientas lógicas para pensar, porque eso dice el plan de estudio y porque eso están los libros. Hablamos de libros de texto. ¿Sí? Esas fueron como las más comunes.
Una vez abarcamos eso, entonces les preguntamos, ¿y qué deben aprender los estudiantes de medio? ¿Qué creen que contestan? Aprender a defenderse, aprender a pensar lógicamente, a resolver problemas en lo cotidiano, a resolver problemas, a pensar matemáticamente, a tomar decisiones, a comprender razones de cambio, a operar con reales y a resolver problemas. Básicamente en esas 6 categorías. Cuando uno pregunta eso, entonces después les preguntamos, ¿aprenden los estudiantes eso? Y la respuesta fue muy poco. ¿Y por qué no lo aprenden? Entonces nos contestan, porque no saben resolver problemas, porque no se interesan o no le ven sentido a lo que estamos trabajando, porque les cuesta concentrarse, por las edades en las que están los estudiantes, porque no se escuchan, porque tienen confusiones de años atrás. Y les preguntamos, ¿por qué es importante enseñar lo que se mencionó antes en la media? Y la respuesta común es porque lo necesitan para ir a la universidad. Porque los derechos básicos. Eso todavía no nos lo habían dicho, pues estamos en todo ese camino. Supongo que si hacemos esta pregunta ahorita nos dicen que los derechos aparecen, pero pues. Sí, porque ahora esto lo siguen porque entonces hablamos de enseñar lo que se mencionó en la educación media y esa fue la más común. Entonces, pues si nos contestan que eso se hace porque van para la universidad, pues la pregunta lógica era, entonces la mayoría de tus estudiantes van a la universidad. Estamos hablando de que esta muestra se hizo con profesores todos de colegios públicos. Entonces la respuesta es no. Entonces ahí uno ya empieza a ver como así. O sea, es la razón, pero la realidad nos está diciendo otra cosa. Y luego le preguntamos, en la misma categoría de enseñanza, el del aprendizaje, ¿por qué es importante aprender lo que se mencionó en la educación media? Y nos contestan que la mayoría va a tomarle su tiempo para seguir estudiando, entonces necesitan competencias o habilidades para el mundo laboral y para poder continuar en ese ejercicio, desempeñarse. Entonces, hasta ahí. Vamos a hablar un poquito de unas primeras conjeturas que hicimos con base en eso para conocer el programa. Hay un nivel frente a lo que se enseña, que entonces hablamos de que los organizadores curriculares que nos completan son los temas. O sea, cómo se organiza curricularmente la institución desde el punto de vista de enseñanza por los temas. Aunque frente a lo que se aprende, los organizadores curriculares no son los temas, son las competencias. Fíjense que hay una naturaleza de respuestas de enseñanza y otras de aprendizaje, que parece no están casando tan claramente. Y a eso se le suma otra cosa y es lo que se implica. Las últimas respuestas de los profesores nos dicen una cosa lo que se enseña, otra cosa lo que se aprende y otra cosa lo que se necesita. Entonces estamos hablando ahí como de una esquizofrenia difícil de manejar en términos didácticos. Los organizadores curriculares ya no van a ser las competencias, sino que lo que dicen los profesores es que puntualmente son las habilidades que van a laboral o la educación. Entonces, por un lado, frente a lo que se enseña, a primera vista uno se da cuenta que los argumentos realmente no son argumentos, sino son recursos de extravocalización, o son argumentos en tanto extravocalización. Y esa extravocalización está dada por la tradición. ¿Sí? ¿Por qué enseñamos trigonometría? Pues porque decimos enseñar trigonometría, y ¿por qué enseñamos cálculo? Pues porque no nos enseñamos cálculo. Y volvemos como más o menos a eso. En términos del aprendizaje, hay una posición que ya hemos hablado, eso no es nuevo ni lo estoy dando yo, eso ya se ha dado esa discusión, frente al platonismo clásico y el abandono de la intuición matemática y la actividad matemática, particularmente en los grados de medio, por el exceso de formalismo que le hemos dado. Y en las necesidades, pues tenemos incertidumbre de lo que se requiere en lo laboral y en lo social. Laboral y en lo social. Ahí aparecen, por ejemplo, en términos de la media articulada, media formativa, 40 por 40, media técnica, articulación con escena, normalista, media académica.
media industrial, media comercial, turismo, y hay como 9 líneas más, aunque realmente para el ministerio hay 4, o agrupa todas esas en 4. Entonces, digamos que aquí lo que nos han discutido los profesores, por un lado, es por el título de esta charla, y es: miremos lo que se enseña y miremos lo que se enseña. Lo que se enseña está yendo por un lado y lo que se está yendo por otro. Entonces, es normal que si yo enseño una cosa, a eso, y no se aprenda lo que está por enseñar. ¿Sí? Entonces, digamos que ahí tenemos un grado de enseñanza-aprendizaje o enseñanza y aprendizaje que igual nos ha permitido didácticamente hablar de una dicotomía. Estamos intentando no trabajarlo. Y ahí hay unos giros en didáctica, hay unos giros interesantes que hablan de, uno habla de enseñanza, pero otro habla de aprendizaje. Por eso el sí solo sí. Si cambiamos el sí solo sí, entonces eso nos va a dar una conexión entre esos dos elementos. Pero nos falta conectar eso con las necesidades y los enfoques sociales. Entonces, ¿qué necesitamos discutir y qué fue lo que nos pusieron en el fondo de la discusión? Pues en el fondo de la discusión estamos si estamos enseñando matemáticas modernas o si modernizamos la enseñanza de las matemáticas. Esa frase no es mía. Eso es lo que nos están poniendo en el fondo. Entonces vamos a hablar un poco del contexto que nos rodea para esta discusión y para lo que están los profes. Por un lado, una primera cosa es: la educación media en Colombia no es obligatoria. Como no es obligatoria, no está subvencionada de la misma forma que el básico. Es decir, recursos para media en los colegios públicos no hay, igual que hasta novena. Por un lado, eso implica que la cobertura se baja y que la cobertura de terciaria tampoco está. Por esa razón, por ejemplo, en cerca del 72% de este país congregaciones rurales, la media no se encuentra por múltiples sedes de ganas, pero la media no está en las 17 o en 5 o en 6, sino que la media está en una, que normalmente es de la cabecera municipal o de la cabecera urbana. Y como no tenemos la obligatoriedad, entonces no tenemos los recursos para subvencionar la traída y la llevada de los estudiantes. Eso, por otro lado, trae que la media tenga un proceso sin norte didáctico y de sentido. Según los estudios que se han hecho a nivel internacional en los últimos 10 años, 15 años, y los estudios de educación media que se han hecho en estos momentos, por ejemplo, están intentando hacer, la media se centra en procesos de memorización y de técnica, que tiene que ver con la discusión de la matemática moderna. Vamos un poquito a hacer. No hay aplicación de prácticas y no hay experiencias reales de aplicación. Eso genera un estudiante con un interés, porque además las edades de los estudiantes, socioemocionalmente hablando, ya nos ponen otra naturaleza. ¿Qué causa eso? Que el 12% de los estudiantes entre 15 y 19 años al año salían de noveno y no volvían a estudiar porque tenían presiones financieras. Y al ser la media no obligatoria y no servir para nada más, sino para ir a la universidad, comillas, pues para que la media si tiene que estar apoyando financieramente. Después son 2 años de intervención ahí, por un lado. Por otro lado, los costos de oportunidad para las familias, pues, porque en esa edad muchos de los estudiantes ya empiezan a sostener a sus familias. Eso nos causa decepción, entre otras cosas. La realidad que tenemos en estos momentos es que hemos subido en cobertura hasta secundaria. El 72% de los estudiantes terminan secundaria, pero solo el 39% de los estudiantes en edades para estar ahí terminan media. Estamos perdiendo sí, por ciento de los estudiantes que están en el caso medio. No estoy hablando de cultura de redacción ni nada por el estilo. Estoy hablando de los estudiantes de entre 15 y 17 años. Y por otro lado, en eso nos caen las universidades, no tenemos un perfil específico de docentes para la educación media. ¿Cómo debe ser? No es común. Tenemos otros escenarios también en otros países. Chile, por ejemplo, ya está pasando por
Yo me proceso ahora sin caer en el riesgo de la delicado. Y por otro lado, volvemos a la discusión de la educación media sobre la matemática moderna, sobre la modificación de la dinámica matemática. Nuestra actual propuesta curricular son los lineamientos curriculares del 98 y los estándares básicos de calidad que salen en 2006. Ahora, los documentos de conclusión como los de veas que aportan ciertas cosas y ciertos para lo que esperamos. Sin embargo, para media hay una propuesta bien específica y es que no estamos tomando en cuenta tanto esta sino que seguimos en el decreto 080 ¿Cuál es el decreto 080 de 63? El decreto donde entran las matemáticas modernas a los diseños curriculares en el país, ¿sí? Que es lo que ya vamos a mirar en esa discusión. Entonces, estamos anquilosados un poco ahí. ¿Qué nos han recomendado? Nos recomiendan que se reforme la educación media, que se amplíe el acceso y pues que modifiquemos la calidad y la importancia de la educación media. Esto salió este año. Eso es parte de lo que nos están diciendo que nos recomiendan. Nos recomiendan que pensemos en procesos de cualificación docente para los profesores que trabajan en medio y dejemos los criterios casuísticos para empezar a hacer un proceso de formación. Y para eso tendríamos que empezar a organizar ciertos elementos desde las universidades y desde los estamentos que para el ministerio y los órganos gubernamentales. Tenemos que cambiar eso hacia la aplicación de conocimientos de soluciones de problemas de la vida real. Y tenemos que buscar que nuestros estudiantes tengan más acercamiento a procesos reales para ellos. Ahí viene una discusión interesante y es qué significa que sea real. Y ahí hay pues todo un mundo de discusión que me voy a saltar. Entonces, frente a la matemática moderna, hay dos elementos importantes. Por un lado, en 1872 existe o emerge el programa Erlangen, lo maneja Fein. Lo que está ahí en discusión es la geometría sintética versus otro tipo de geometrías. ¿Desaparemos la geometría sintética o no? ¿Entramos a geometrías analíticas, por ejemplo, y ese tipo o no? Ese programa que empieza a gestarse ahí tiene después una evolución, ahí hay cosas bien interesantes. ¿Sí? Hasta en el año 1957, que es un año clave para los matemáticos de la ley. Es un año clave para las matemáticas. Porque los soviéticos lanzan el primer Sputnik. Al lanzar el primer Sputnik al espacio, se crea un avance científico que otros lugares no tenían. Particularmente, como Estados Unidos no estaba sintiendo que se quedaba atrás, lo que hicieron fue plantear una reforma en matemáticas para hacer un desarrollo científico con varios expertos de varias universidades de Estados Unidos. Ahí hay una historia bien bonita. Eso, por supuesto, desde 1957 llega a Colombia con el decreto 080. ¿Qué aparece ahí? Una emergencia puesta en escena de las matemáticas modernas. Pero no necesariamente hablamos de matemáticas modernas, de lo mismo, de concepciones de literatura considerada más o menos clásicas. El periodo de la historia, matemática moderna es el periodo de la historia después de matemática moderna son las materias introducidas al currículo de la escuela, o matemática moderna como un híbrido de las composiciones ahí. ¿Qué tienen en común? Tienen en común que hay una visión de las matemáticas que sobreestima aspectos formales, simbólicos y abstractos de la química. Eso no está mal completamente, pero separan del entorno sociocultural y subestiman la relación simbiótica con el mundo que está viviendo el ejercicio de la media. Cuando eso ocurre, se ve aterrizado que en términos de los currículos. Según Clavington y Blumen, que son parte de lo que han hablado de eso, fíjense en las fechas, hablaron de eso hace rato. ¿Qué se incluye? Se incluye teoría de conjuntos, que es todo lo de configuraciones de y demás. Ustedes lo recordarán cuando en los libros de primero hasta el libro de quinto, el primer capítulo siempre termina siendo
lógica y conjuntos, pertenece, no pertenece, unión, interacción, relación, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que son, Vasco decía, y dice todavía, creo, son conceptos que ya no existen, pero existen. Y si ustedes se fijan en los libros de texto, sigue apareciendo la primera unidad, aunque ya tenemos otros nombres. En secundaria y en media empiezan a aparecer las nociones algebraicas que tienen de recorrido coger la geometría sintética y volver a la geometría analítica, olvidan un poco la álgebra geométrica en estas posiciones y hablamos en el fondo de leyes de composición de grupos, anillos y cuerdas. Por supuesto, usted no se para de un anillo, digo, no, pero en el fondo, de donde viene lo que llega con él, viene esta estructura. Y por supuesto entran las nociones de cálculo diferencial integral, derivadas, primitivas, funciones reales y funciones trascendentes. Ahí vamos a mirar un poquito lo que pasa con los puntos ahí. Entonces, ¿en qué pensar? En el tiempo. Estos tres elementos, en el fondo, los lineamientos curriculares lo mencionan de una manera muy bonita. Están hablando de un grupo de desarrollo axiomático y formal que tiene que ver con la corriente de Bourbaki. En los lineamientos hay unas referencias a ello bien interesantes. Gracias. Eso en el fondo está poniendo el problema del rigor. Pero el rigor tiene tres formas de verlo. La concepción formalista, que es deducir a axiomas y veracidad todo lo que escucha. Si hay axiomas, si yo puedo desligar axiomas y a mostrar que es veraz, eso existe. Si no lo logro, existe. A una concepción realista platónica, de la que estábamos mencionando antes, en donde el sujeto, la existencia de algo es interdependiente del sujeto. Y a relacionar entre las ideas. Y la concepción empirista, que son las actitudes, que es, esto es correcto cuando la sociedad especialista dice que eso es correcto. Eso tiene en el fondo una discusión de discretez versus continuidad, aunque yo he dicho una cosa interesante, y es que esa discusión entre discretez y continuidad en vez de ser mala es buena. Entonces, si discretizamos o mimetizamos las discusiones demás, en vez de ser mala, ha traído cosas bien interesantes. Esa es una posición. Sin embargo, en todo esto, por el exceso de rigor y de formalismo, hemos olvidado el sistema. Y eso nos ha generado que no estemos trabajando con el sistema. En la concepción formalista, pues vamos a ubicarnos frente a lo que se enseña, en la realista frente a lo que se aprende y en la empirista frente a lo que se necesita. Entonces, la discusión de nuestros profesores está en esos mismos tres niveles. Frente a lo que se necesita, cerca del 90% de los estudiantes de media no requieren más allá de una aritmética. ¿Sí? Eso es lo que dicen algunos personajes. Por ejemplo, Gilles Doan trabaja sobre eso, ¿sí? Pero no aritmética como las operaciones básicas. Es un campo un poco más amplio. Aquí en Colombia ha pasado algo interesante y el año pasado el ICFES saca un estudio bien interesante y es en las pruebas de estado empiezan a partir el conocimiento especializado y el razonamiento cuantitativo. El razonamiento cuantitativo es lo que evalúa aquellas nociones, digamos, que podrían estar en aritmética, es decir, lo que todas las personas deberían saber. Y el conocimiento especializado, que ya tiene unas reglas específicas, que empieza desde el proceso del álgebra. ¿Sí? Ahí hay un ejercicio interesante, esos documentos ya están libres en el ICFES. Frente a lo que se aprende, a mí me parece interesantísimo esta frase, y es de qué manera puede organizarse en una cierta estructura lógica las variables y el tiempo, el trabajo del espacio y el tiempo. Pensar en que de qué manera puede organizarse una cierta estructura lógica implica no enseñar los objetos de la manera de cómo acabar, sino activar la intuición matemática. Para lo que se aprende. Y frente a lo que se enseña, hay una discusión que se ha dado y es si estamos enseñando axiomática o estamos enseñando axiomatización. Que son cosas distintas. La axiomática podemos verla en términos de enseñar los pasos y los procedimientos para llegar a algo per se. La axiomatización, activar la intuición matemática para que empiecen a descubrir cómo poder distintos. Y eso tiene que ver con
¿Cuál es la actividad matemática que se encierra en esas matemáticas modernas? En esa discusión, Freudenthal nos dice en el 73, y es, la tradición nos dice que toda enseñanza se debe realizar con un cierto sistema y que el sistema debe obtener funcionalidad. Y que la enseñanza no hace eso, sino lo contrario. Cuando uno piensa en los términos didácticos para la enseñanza de los objetos, no nos dice que no realicemos el sistema y del sistema obtengamos los resultados finales, sino hagamos el proceso inverso. Freudenthal utiliza un ejemplo bonito y es el proceso del lenguaje. Entonces, el lenguaje, cuando ya tiene un lenguaje complejo, se aterriza a que hay pausas, hay frases, hay palabras, con sentido, entonces, y sonidos, entonces uno lo enseña así, y no al revés. Empieza por el sonido, baja las palabras, conecta las preposiciones, establece las frases, y luego llega al sentido. Esas tres cosas nos tocan otra vez con lo que teníamos con nuestros profes. Entonces, hay tres niveles de comprensión que hemos estudiado. Uno que es el periodo de invención dirigida. ¿Qué significa periodo de invención dirigida? Reinventar y configurar. Es decir, no partir desde las definiciones, desde las acá arriba, sino desde la intuición y la construcción de la fe. Básicamente, estos objetos que están ahí subrayados nos permiten en el programa hemos hecho ese ejercicio y intentar mostrarles por ahora, pero no partimos de las definiciones, de los procesos, de las derivadas, sino que partimos de la simplificación y el periodo de invención dirigida. Y ello lo hacemos con los estudiantes. Una vez tengamos estos elementos, podemos hablar de otro nivel de concreción, que son las construcciones de sistemas lógicos y el principio de axiomática, no de dictar axiomática, sino de axiomática. En ese ejercicio es inútil dar definiciones útiles en un dominio que no se ha explorado. O sea, decirle a un estudiante que la derivada no tiene sentido alguno, no va a significar. Y por otro lado, lo que nos demuestra eso, dice Freudenthal, es que si el profesor no ha aprendido a trabajar con los estudiantes del nivel inferior al nivel de comprensión y de realidad, es más fácil para el profesor llevar a algo ya certificado. A pensar cómo hago para trabajar algo de realidad y de las probabilidades. Eso implica un ejercicio matemático distinto. Y eso nos va a permitir, esos sistemas lógicos de axiomatización nos va a permitir llegar a entender los axiomas y el proceso de axiomático que ahí existe en esos objetos matemáticos. Y la iniciación matemática es un proceso de matematización. Esos autores nos han hablado de procesos de matematización en términos de dos sentidos que hay que diferenciar claramente. Una cosa son las matemáticas aplicadas y otra cosa es la aplicación de las matemáticas. El uno existe en conoce el proceso de matemáticas el otro es donde los fenómenos emergen fuera de las matemáticas, pero yo puedo empezar a modelar ahí. El ejemplo más puntual que nos temprano, pero que podemos ahí es la variación. Pero la matemática puede expresar modelos para la variación y de hecho se nos convierte en un proceso de modelación. Eso sería lo que nos implica los últimos tres elementos para hacer todo el desarrollo del cambio. No alcanzo a terminar. Entonces digamos que hasta ahí básicamente pues son como las bases y de por qué estamos hablando de textos. Estamos en una nueva reforma curricular, pero seguimos en la educación y en lo de las matemáticas modernas. No hemos pensado muy bien las matemáticas modernas. Yo particularmente eliminar.
pero la semanización sí. Pero también yo llamaría una rugosidad ahí. Por ejemplo, si el aparato ya existe, deberíamos ver cómo se implementa para que el aparato no desaparezca porque no desaparece. Pero tampoco se convierta en todo el proceso. Es que como es tan fácil, vamos a cuadrar los ¿de acuerdo? Bueno, básicamente entonces hasta ahí lo que venía después, que creo que esto queda en la página 100. Ya lo que viene después es básicamente con todas estas bases, cómo logramos crear un programa de formación específico para profesores de media que en estos momentos está en acción en 4 entidades del país. Cuando profesores es una fase que se va a crear a los años para empezar a regenerar el proceso de enseñanza